buenos días, República Dominicana, queridos oyentes de su programa Paneo Semanal. Todos los sábados de 10 a 12 meridiano estamos por aquí compartiendo informaciones, conceptos, debates alrededor del mundo y del plano nacional. Estamos en su emisora Sol 106.5 y todos los medios y plataformas del circuito RCC Media. Nos pueden escuchar en YouTube, en Twitter, en Instagram y a través de todas las redes que nos replican durante toda la semana. Estamos hoy con un programa interesante. Tenemos un invitado de lujo. José Ricardo Taveras nos va a acompañar la última hora de este programa, mientras esperamos a nuestro hermano José Liceo, que viene en camino, y nuestro querido José del Castillo, que también estará presente. Vamos a comenzar, como siempre hacemos, con ese paneo alrededor del mundo. Esta vez vamos a comenzar en el Medio Oriente, en Afganistán. Afganistán, porque precisamente hace unas horas el presidente Biden vuelve a anunciar la retirada de las tropas de los Estados Unidos en Afganistán. Y ya lo había hecho en abril, pero vuelve a reiterar que va a retirar todas las tropas que quedan en Afganistán. Para entender Afganistán hay que ver su historia, hay que ver su localización geográfica. Afganistán está localizada en medio de la ruta de la seda, en medio de imperios. Afganistán es el producto de una geografía bastante montañosa, bastante irregular, bastante grande. Son 600.000 kilómetros, casi 1 millón de kilómetros cuadrados que corresponden a Afganistán. Y Afganistán era el escenario de disputas entre grandes imperios, comenzando con el imperio persa, y obviamente que no se llamaba Afganistán, pero eran parte del territorio persa, y luego de muchísimas guerras con los mongoles, con los persas precisamente, con los islámicos, con Alejandro Magno, que también llegó y conquistó. Alejandro Magno fue el precursor de ese encuentro de culturas entre Grecia y el Oriente. Y Afganistán nunca ha dejado de ser territorio de conflictos. El último y más significativo conflicto, el conflicto de las guerras proxy, que son guerras que se pelean en nombre de grandes potencias. Por ejemplo, la guerra rusa y norteamericana, que se escenificó en Afganistán a mediados de la década de los 60. Comenzó a gestarse en Afganistán unos movimientos medios socialistas, medios comunistas, que terminó provocando en el 1978 con el Tratado Kabul-Moscú. Y en ese tratado de una alianza entre Afganistán y Rusia y la Unión Soviética en ese momento, se gesta entonces esa adhesión o esa ayuda para proteger el territorio de un grupo seleccionado de afganos que estaban en el poder. Y entonces ahí se gesta esa adhesión, esa unión
entre los rusos y los afganos. Obviamente que en ese momento de Guerra Fría, los Estados Unidos también se llaman alerta y comienzan entonces a armar a los grupos disidentes de afganos. Ese movimiento en donde los Estados Unidos comienzan a ayudar a disidentes, como pasó en muchísimas otras geografías del mundo, se dio entonces lo que decíamos de las guerras proxy. Aprovechamos y saludamos a nuestro querido hermano José Liceo, que hemos conversado muchísimo sobre ese tema. Y entonces las guerras proxy que se dieron en Afganistán, que fueron guerras muy importantes para lo que iba a ser luego Afganistán. Y muy interesante el hecho de que en Afganistán uno de los productos de mayor productividad, valga la redundancia, era la amapola. La amapola era el cultivo que utilizaban los agricultores para sustentarse. La mayoría de los agricultores se ganaban el sustento a través del cultivo de la amapola. ¿Y qué es la amapola? Es la materia prima básica para la producción de heroína, el opio. Y entonces ahí se daba lo que se llamó la guerra del opio en Afganistán. Y entonces hay muchísimas... Que es la segunda guerra del opio. La segunda guerra del opio, la primera en China. Exactamente. Correcto. Y entonces en ese momento hay incluso recuentos de periodistas de ese momento. Estamos hablando la década 78, los 78 y 80, en donde la CIA hacía incursiones en Afganistán para apoyar a los disidentes, pero también comercializando o facilitando el comercio del opio o de la amapola. Entonces se da todas estas situaciones que hemos mencionado en otras partes del mundo, en donde los servicios de inteligencia inciden en el escenario político y estabilidad de los pueblos, pero también facilitando el comercio ilícito de sustancias. Y lo digo porque estuve leyendo un recuento, un libro de un periodista de la NBC que habló muchísimo sobre cómo la CIA había intervenido en Afganistán, facilitando muchas veces el cultivo y la exportación de esas sustancias. Entonces, para entender Afganistán, hay que pensar en el Islam, el opio y las grandes potencias. ¿Y la ubicación? Y la ubicación geográfica en el medio de toda. Y la composición de la población. La composición de la población, porque las diferentes razas y etnias que se dan cita allí y que tienen cada cual su cultura diferente. Estamos hablando de que es una población eminentemente islámica, pero de diferentes grupos islámicos. Sí. Los chiitas y los sunitas, que toda la vida y en toda la región del Medio Oriente han estado en pugnas, y que esa diferencia entre chiitas y sunitas es la causa principal de todos los conflictos en el Medio Oriente. Bueno, eso como todo, primero saludar a nuestros oyentes. No puedo decir lo que decía Héctor Lavoe. Decía, no soy yo que llego tarde, que ustedes llegan temprano. Sí. Aquí, o sea que el dominicano cuando llega tarde, por ejemplo, en los aeropuertos, me dejó el avión. Sí. ¿Fue el avión? Sí, exacto, el avión. ¿No fuiste tú? Fue él.
dice que se lo dejaron. Es una conjura de una aerolínea y 300 pasajeros más para dejarlo a él. Así es. Pero bueno, y lo importante es que estamos aquí dando las gracias a Dios, como siempre, que nos permite estar aquí, y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos. Para continuar en el tema, interactuar con Luis, muy interesante el tema de Afganistán. Como decía en off, no, o sea, el tema afgano no se puede o no se debe analizar sin poner en contexto todas esas puntualizaciones que tú haces. Primero, la composición del país. Afganistán tiene al menos 7 etnias diferentes. Son etnias que abrazan, algunas de ellas abrazan el lado radical del Islam. Recuerda la gran división que tú mencionabas de los suníes y los chiitas, que básicamente es una división como todo lo que tiene que ver con el Islam y con Oriente Próximo y Oriente Lejano, construida en base a criterios occidentales. Así es. O sea, el Islam prácticamente los historiadores y los cientistas sociales lo han dividido usando los mismos criterios con los que se dividió el cristianismo. Así es. La reforma de Lutero. Porque muchos de los territorios islámicos ahora fueron colonias inglesas y europeas. Yo tengo una tesis muy particular, histórica, sobre eso. Y es que el Islam es una respuesta al cristianismo. Fíjate que cuando se da la gran escisión en el Islam, que es alrededor en el siglo VIII, me parece, ya de la era cristiana, donde pues se produce la muerte de Mahoma, asesinan a Ali, el sobrino de Mahoma, y hay toda una serie pugnan por la descendencia, de por la escarceos herencia que se dan en Irak, lo que hoy es Irak. A Ali lo matan en Karbala. Sí. Es una ciudad muy famosa, lo que seguimos la guerra del Golfo y veíamos las dos guerras de Irak, sobre todo, veíamos que Karbala era una ciudad, bueno, pues Karbala es uno de los centros de peregrinación que está en Irak. Sí, una de las ciudades sagradas. Y ahí que se divide en dos. Y esa división que se da en el Islam es lo que posibilita que o acelera el proceso de dominio del Islam en el norte de África, porque hay una facción, que son los omeyas, que huyen hacia el oeste. Y entonces van en su camino, pues, conquistando todos esos pueblos. Y llegan a la península ibérica. Y fundan lo que es Al-Ándalus, que es el califato, el dominio. Uno de los imperios más grandes, el imperio islámico. Pero yéndonos hacia Afganistán, que era donde estábamos, Afganistán hace frontera con Irán. Eran parte del imperio persa. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 1978, 79. 78 fue el pacto Moscú. No, la revolución del Ayatollah. Del Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sí. La revolución de Irán, donde ya habían sacado del poder al Shah. Al Shah de Irán. Mohammad Reza Pahlavi. Que fue el último Shah. El último Shah. Ella estaba enfermo, tenía cáncer, ya estaba muy diezmado. ¿Qué sucede? Que Irán es uno de los productores de petróleo más importantes del mundo. Sí. Entonces, Afganistán está en la frontera. Y ahí vamos al concepto de guerra proxy, lo que tú desarrollabas. ¿Qué sucedía? Bueno, los americanos, por un lado, forman a Saddam Hussein, lo alientan, le dan armas, lo organizan. Para contener al Ayatollah. Sí. O sea, la guerra, la revolución islámica. Sí. Y por el otro lado, los rusos. Representa la vuelta al radicalismo islámico de Irán. Sí, pero bueno, la vuelta al radicalismo, pero el radicalismo tenía
yo no recuerdo exactamente cuántos siglos que había sido desplazado del poder. Sí. Porque recuerda que la historia del Shah es una historia también un poco conflictiva. Estamos hablando de un imperio persa, que en el 1960 y tanto, principio, la primera mitad de la década del 60 del siglo pasado, celebró sus 2.500 años el imperio. Sí. O sea, estamos hablando de una cultura, para que la gente se ubique, milenaria. Sí. que no es verdad que los Estados Unidos, ni los rusos, ni los franceses, ni los ingleses, eso no lo va a controlar nadie. Eso son culturas de 2.500 años. Sí, sí. O sea que nosotros, para que la gente tenga una idea, los sistemas de escritura occidentales, que se dan, que es la escritura cuneiforme, que se descubre en Medo-persa. No, en el extremo sur, los ríos Tigris, Tigris y Éufrates, Mesopotamia, sumerios, los asirios, los caldeos. O sea, en esas regiones es que se escribe. La escritura tiene 4.000 años. Así es. Bueno, los números arábicos, claro, los números que nosotros usamos. Eso llega en la conquista de la península ibérica. Pero son esos números, esos signos que hoy representan los números son árabes. Claro. Lo que yo estoy diciendo esto para que la gente se ubique con qué tipo de población es que se está lidiando ahí. Sí. Son tribus, son clanes. La etnia pastún es la más importante de todas, son como el 40% de la población. Pero de ahí en adelante hay otras etnias. Sí, pero yo creo que la más importante en Afganistán son los talibanes. Bueno, no. Los talibanes toman el control. Porque los talibanes no son una etnia, los talibanes son un grupo religioso. Político religioso. Sí. Que ese es otro concepto, porque aquí está todo ligado. Después de la revolución de Irán, y el ayatollah pasó a ser jefe del Estado en un momento X. Sí, que llegó de Francia y tomó el control y radicalizó a Irán en torno a la religión, porque Irán estaba occidentalizado con sí, el claro. Con el Shah completamente. El Shah Teherán era como cualquier ciudad. Metrópoli, una cosmopolitan. Entonces, esta etnia, la etnia pastún, que es la más importante, que también es la Peshawar, es la que es, así se conoce, es la etnia dominante, radical, y donde el talibán tiene la mayor cantidad de seguidores. Bueno, entonces, como radical, como tema de radicalismo religioso político, ¿qué hacen ellos? Bueno, se pronuncian en contra del cultivo de opio. Y destruyen todas las plantaciones de opio. Sí. Pero ¿qué es eso? Eso no es un tema religioso, es un tema político. Sí. Es un tema político. La fuente de ingresos. Claro, controlar la fuente de ingresos. Entonces, de ser el principal productor de opio, cuando el talibán llega al poder, a finales de los años 90, erradica todas las plantaciones de opio, las elimina, y con eso saca de juego a muchas potencias occidentales que tenían sus manos metidas en ese negocio. ¿Recuerda cuando hablábamos del libro del aniversario de la lucha contra las drogas, que desarrollamos aquí bastante ese tema? Decía que la regulación antidrogas en el mundo propende a castigar a los productores, a los países donde se hace la producción primaria de la materia prima. Sí. Entonces, la sanción a los países que la procesan y la comercializan y la industrializan es mucho menor. Sí. O sea, el nivel de intervención siempre se propendió a ir a castigar a los cultivadores. Producción de materia prima. Entonces, ¿qué pasa? Eso está cambiando ahora con el tema del cannabis. Como se está legalizando. Pero ¿cuándo se legaliza? Cuando se controla
la producción. Sí. Cuando las grandes empresas que producen alimentos y semillas y hacen investigación agrícola, controlan ya todas las fases del proceso del cannabis como si fuera cualquier otro cultivo. Sí, sí. Desde la tierra al consumidor. Claro, yo tengo una semilla que está patentada, ya yo puedo utilizarla, ya yo puedo entrar a sembrar por contrato con agricultores y hago un sistema de licencia vertical hasta asegurarme que yo puedo producir un producto, valga la redundancia, con unos niveles de trazabilidad y control y sobre todo rentabilidad. Purdue Pharmaceuticals, que es una de las grandes, que es la que produce el Percocet, que es una de los medicamentos lo que más se abusa. ¿Tú sabes dónde siembra ellos produjeron una amapola especial que se llama Norman Poppy. Norman es el personaje de Psycho. De Psycho. Wow. Que es aquella película de terror de los años 70, de Hitchcock, que fue llevada a la pantalla en los años 70. Y posteriormente fue llevada a una serie en Netflix que se llama The Bates Motel. The Bates Motel, sí. Norman es el personaje. ¿Y qué era Norman? Bates. Norman Bates. Norman era un esquizofrénico en grado superlativo. Pues la amapola que se produce en Tasmania, que es donde se siembra, que bajo la manufactura de Purdue Pharmaceuticals, se llama Norman. De Norman Poppy se llama. Porque te pone, no, yo le puse Norman porque te pone a alucinar, es una cuestión que tiene unos efectos súper potentes. Y así es legal. Claro, porque es legal porque el uso, recuerda lo de uso y abuso, el juego de palabras que hay en las regulaciones antidroga. Así es. Una pastilla, 100 pastillas de una droga recetada no es abuso. Se llama sobredosis. Sí. Pero una pastilla de los mismos componentes, pero comprada en la calle, es abuso. Sí. ¿Entiendes? ¿Y qué es lo que está penado? El abuso, no es la sobredosis. En la normativa. En la normativa. Entonces, Afganistán, ahí viene entonces el concepto de guerra proxy. Todo el mundo quiere un pedazo del territorio. Los americanos pelean con Irán a través de Saddam Hussein y los rusos entonces, la frontera este de Irán, que es la que controla donde está Afganistán, entonces los rusos se meten y lo tienen como un sándwich. Porque arriba está Turkmenistán, arriba de Afganistán, que era una república rusa. Debajo, ¿quién está en la frontera sureste? Pakistán. Pero recuerda que Pakistán en el norte tiene un problema con unas etnias, no una región donde... Es una región inestable. Inestable, ¿no? Todo el territorio y además imposible de dominar por las condiciones orográficas. Eso es un territorio muy difícil que a los mismos Estados Unidos, que han gastado 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares en Afganistán y no han logrado prácticamente nada. Han estado ahí y por eso es que el presidente Biden se está planteando la salida, porque es un territorio que a pesar de que bajo la intervención norteamericana ha producido, bueno, hay que recordar que la intervención norteamericana se produce en el 2001, estando Al Qaeda y los talibanes dominando Afganistán. Yo te voy a dar un dato, que es lo que motiva la dificultad también de manejar Afganistán. Los talibanes tienen el control del 1996 al 2001, que es cuando llegan los norteamericanos, ocupan bajo el pretexto de que Afganistán... Es la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. 20 años. Ningún otro conflicto en el que han participado norteamericanos ha durado tanto, ¿verdad? Entonces,
entran en el 2001 bajo el pretexto de que Afganistán está ayudando y protegiendo a Al-Qaeda, que es un grupo que se aprovecha de la radicalización musulmana y de la Sharia, de la Sharia law o la ley del Sharia, que lo que promueve es el Islam como forma política y forma religiosa y política al mismo tiempo. Una sola ley. No hay otra que no sea la radicalización del Islam. Y entonces un territorio en donde, por ejemplo, las niñas no pueden ser educadas, donde hay que usar las burkas, ningún hombre puede ver la cara de una mujer si no es hermano o esposo. Una cantidad de cosas que se riñen con los derechos humanos en todo el mundo. Con la lógica occidental. Con la lógica occidental. Porque ahí es perfectamente justificado. Justificado y entendido y aceptado. Sí. Ahora, los Estados Unidos intervienen, tratan de producir eventos políticos, tratan de producir elecciones, gobernadores democráticos, y nada de eso lo que hace es entonces producir disensión en el territorio. Y a pesar de la largo tiempo de intervención norteamericana, 20 años, hoy no se puede hablar de ningún beneficio, ningún logro. Yo te voy a decir algo que es lo que motiva también la salida de la dificultad de manejar un territorio como Afganistán. Afganistán mide 652.000 kilómetros. Sí, yo lo dije, casi más de 500.000 de kilómetros cuadrados. Irak. 600 y pico de mil. Irak, que los americanos no llegaron a ocuparlo completo. Sí. Ocuparon las ciudades principales, y pero no el país completo. Irak mide 438.000 kilómetros. Sí. O sea que Afganistán es 200 y pico de mil kilómetros más grande. Es 50% más grande que menos Irak. Manejable. Siria, que es un país relativamente pequeño, que tampoco ha podido ser ocupado. Siria mide apenas 185.000 kilómetros y no han podido ocuparlo. Entonces, por eso yo oigo gente hablando que se metan en Venezuela, los americanos. Pero Venezuela mide casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Sí. Venezuela es más grande que Afganistán, que Irak, que Siria. O sea, ¿tú estás entendiendo? O sea, conquistar un país de ese tamaño, de más de 500.000 de kilómetros, es una tarea titánica. Imposible estratégicamente. Entonces, esa es una, y si a eso tú le añades que es una población que no es homogénea, porque hay 7 etnias, se hablan 2 idiomas de manera oficial, y un paisaje, un terreno muy accidentado, con montañas en miles de metros de altura, entonces tú tienes un caldo de cultivo ideal. Por ejemplo, Libia, que es el otro dolor de cabeza, Libia mide 1.700.000 kilómetros cuadrados. Entonces, por eso es que no se meten. No hay manera. ¿Cómo tú te vas a meter en un país de 1 millón de kilómetros cuadrados? Es imposible. Que no sea como hoy, en donde la intervención norteamericana en Afganistán solamente ha dejado miles de pérdidas humanas. Sí, pues tú te cansas de matar gente, no hay manera, no avanza. No hay forma. Lo que pasó en Vietnam. En Vietnam mataron 58.000 norteamericanos en 14 años de guerra, pero mataron 2 millones de vietnamitas. Así. O sea, se cansaron de matar gente. Y no hay manera. Pero Biden dice que ya al 30 de agosto... Biden, la tropa americana se han ido más que Johnny Ventura, que se retira todos los años. Sí, retiro, 40 retiros y no se va. Y no se va. Entonces, saludo a nuestro hermano José del Castillo. Y para cerrar ese tema hay unos análisis de inteligencia que dicen que el gobierno afgano dura alrededor de 6 meses después que vayan los norteamericanos. Sí, sin que los talibanes vuelvan a tomar el control. No hay manera. Eso, ahí no hay nada. No hay seguridad, no hay nada. A pesar de que Donald Trump en el pasado gobierno hizo muchos esfuerzos para hacer un pacto con los mismos talibanes. Porque pasa que Donald Trump quería cobrarle la seguridad. Y no podían. Un día antes de una reunión de ese pacto mataron a un norteamericano. Sí. Y entonces se retiró. Se canceló la reunión.
Sí. Se canceló la reunión. Pero bueno, vámonos a nuestra primera pausa y ya volvemos entonces con los temas locales y entre nuestro Chocá Palma con José del Castillo, que Andrés Ren. Sí. Pero vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo